Hola, que Dios le bendiga. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Su amigo el pastor Juan Carlos González de la iglesia Casa de Restauración Palabra de Fe, una vez más con ustedes para compartir lo que es la palabra de Dios. Y en esta hora es prácticamente un deber el que me impulsa a estar en estos momentos compartiendo la palabra del Señor. Creo que para todo padre de familia, para cada jefe en una empresa, para cada pastor, para cada ministro del evangelio, ¿sí? Nos asiste el deber de poder dirigirnos a las personas que están con nosotros para que puedan efectuar, para que puedan ejecutar un acto muy importante como es el que nosotros nos vamos a acercar a las urnas el día domingo 20 de agosto. Así que amigos, así que hermanos, espero que usted pueda tomar esta palabra y pueda dejarse guiar por el Señor para que nosotros podamos cumplir como ciudadanos, pero también como hijos de Dios. Así que, sin más, la temática que estaremos compartiendo lleva como título ¿por quién te vas a decidir? ¿Por quién te vas a decidir? Y para esto quisiera que me acompañen en la escritura y juntos podamos dar lectura al libro de Ezequiel en el capítulo número 3. Dice de la siguiente manera el verso número 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. En otras palabras, lo que está indicando nuestro eterno Dios a nosotros como líderes es que Dios nos ha puesto como atalayas. ¿Qué significa la palabra atalayas según el diccionario? Pues atalaya no es otra cosa que una torre que se construye en un lugar alto para que se pueda vigilar, ¿sí? Ya sea la parte de la tierra o la parte del mar, y en el caso de que haya algún peligro o una amenaza, con el tiempo prudente se pueda avisar. Ese es el deber del atalaya y eso es lo que Dios ha hecho al establecernos pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros. Eso es en lo que nos ha constituido Dios al nosotros convertirnos en padres de familia, al tener una empresa y tener personas que laboran con nosotros, al ser de profesión maestro y tener alumnos. Somos atalayas que Dios nos ha establecido sobre la faz de la tierra para que podamos advertir, para que podamos traer la advertencia sobre alguna amenaza o sobre algún peligro. Eso es lo que usted, mi amado pastor, es. ¿Sí? Nosotros no estamos para decir somos de este o de este otro partido político. Para empezar, quiero indicarles lo que la Biblia dice en Isaías capítulo 45 y en el versículo número 18. Isaías 45, 18. Vaya y tome su Biblia y acompáñeme. Isaías 45, 18 dice de la siguiente manera: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová,
y no hay otro. Lo que Dios nos dice es que esta tierra en la cual usted y yo estamos habitando no es otra cosa que un diario desarrollo de su propósito y del anhelo de su corazón. Dios dice que Él creó la tierra y que Él la formó. Por eso es que en el libro de los Salmos, capítulo 127, claramente dice: de Jehová es la tierra, su plenitud y todo lo que en ella habita. Él la creó, Él la formó e indica: no la he creado en vano. Dice: para que sea poblada la creó. Y usted y yo conocemos la historia que el hombre decide alejarse de Dios y decide caminar en base a sus 5 sentidos o su conocimiento sensorial. Y en el desarrollo del cumplimiento del propósito, porque la Biblia establece claramente, Salmos capítulo 138, versículo número 8, Jehová cumplirá su propósito en mí, con usted, conmigo o sin ninguno de nosotros, pero Jehová cumplirá su propósito. Y dice que hizo la tierra, que formó la tierra, no en vano, sino para que fuese poblada. Y como el hombre empezó a poblar la tierra alejado de Dios, llega un momento en que nuestro propio eterno, el supremo, Jehová, Dios de los ejércitos, nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo número 6 y en el versículo número 5, de la siguiente manera: Él creó la tierra, Él formó la tierra para que sea poblada, crea al hombre a su imagen, a su semejanza. El hombre decide hacer su propia voluntad, se aleja de Dios, se distancia de su creador. Y este es el resultado de un desarrollo, del desarrollo de una vida completamente alejado de Dios. Génesis capítulo 6, versículo número 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Está leyendo bien? Usted que ¿está escuchando bien? La tierra empieza a desarrollarse conforme al plan y al propósito de Dios, pero el hombre desiste escuchar la voz de Dios y decide escuchar la voz de Satanás. Y en el desarrollo de vida llega un tiempo en que Dios dice en Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Usted está viendo? Usted está viendo una tierra que fue hecha por el Creador, por el Eterno. De pronto se desconecta el hombre, pero el plan sigue. Con usted o sin mí, esto va a continuar, esto va a seguir. Pero qué necesario es que nosotros estemos conectados con el Creador, con el Eterno. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Yo le pregunto a usted, amigo y hermano que vive en Guayaquil o dentro del territorio ecuatoriano, ¿cómo amanecemos cada día? Muertes, asesinatos, de toda manera, de sicariatos, como sea. Hay robos, hay violaciones y hay toda clase de mal. Exactamente lo que dice aquí. Dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que sus pensamientos, los pensamientos del corazón de ellos, era un continuo solamente para el mal. Es así que nos encontramos dentro de una tierra que fue creada por Dios para que su plan y su propósito se cumpla. Pero el hombre
mezquino, goloso y egoísta, decidió alejarse y hacer su propia voluntad. Eso es lo que estamos viviendo en estos días. Eso es lo mismo que estamos nosotros viviendo en estos momentos. Abra su Biblia, acompáñeme. Primera de Reyes, capítulo número 19. Primera de Reyes, capítulo número 19 y el verso número 10. Mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Reyes 19:10. Ya vimos en el Génesis 6:5 que la maldad de los hombres era mucho. Mire lo que dice aquí en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 10. El profeta responde y dice: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Amados amigos, amados hermanos, esa es una realidad que hoy estamos viviendo. Hombres que están predicando la palabra del Señor, pero que están detrás de un partido político tratando de buscar o alcanzar algún puesto, algún favor. Han abandonado tu pacto. Han derribado tus altares. La confianza de hombres a quien Dios les ha confiado su palabra, su plan y su propósito, poniéndola en hombres. Ay, dice la palabra de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Estamos viviendo tiempos de angustia, estamos viviendo tiempos de crisis, estamos viviendo una etapa caótica que embarga toda la sociedad. Porque mueren gente pobre, porque muere gente de clase social media, pero también muere gente de clase social alta. Así está la iglesia del Señor. También líderes comprometidos con hombres, antes de comprometerse con Dios, han abandonado, han dejado tu pacto, han derribado tus altares. Esa es la situación que vivimos. Esa es la situación en la que nos encontramos. La Biblia dice claramente, la palabra de Dios establece en Mateo capítulo 5, verso 14, que nosotros somos la luz del mundo. Somos nosotros la luz en este mundo, mis amados hermanos en Cristo. Amigos a quienes podemos llegar por este medio. Tenemos que acercarnos a efectuar un acto cívico, a cumplir como ciudadanos que habitamos en este país. Se nos llama a acercarnos a las urnas. Y hay que cumplir, porque la Biblia dice en Romanos 13:1 que debo sujetarme a las autoridades. Hay que hacerlo, pero vamos a hacerlo con la sabiduría de Dios. Vamos a hacerlo con la revelación y el discernimiento que el Espíritu Santo nos permita para poder visualizar los tiempos en los que estamos viviendo. La Biblia dice claramente, acompáñeme por favor un momento, en el libro de Segunda de Pedro y en el capítulo número 2, Segunda de Pedro, capítulo número 2, y en el verso 1 y en el verso 2, de la siguiente manera. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 y verso 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Escuche, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Ya nos estaba anunciando el apóstol, ¿sí?, que en ese tiempo habían falsos profetas, y nos está indicando que en nuestro tiempo también se levantarán falsos maestros. Es muy triste poder visualizar que el internet lo usan hombres con títulos que yo no sé quién se los ha dado, títulos, rótulos, y empiezan a hablar. Pero lo más triste es que hay un pueblo que les cree. Hombres y mujeres que se suben en una tarima, y comienzan a dar palabra al pueblo. Y al pueblo, como solamente le gusta, ¿verdad?, a nosotros nos encanta que nos digan cosas bonitas. Porque hoy casi no se habla de pecado. Porque hoy casi no se habla que hay un infierno que está esperando por aquellos que al ser probados no cuenten con el peso necesario para ingresar al reino de los cielos. Hombres y mujeres que te dicen con qué facilidad: envíanos tu ofrenda y no te preocupes porque nosotros somos los que estaremos orando por tu vida, por tu negocio, por tu empresa, por tu iglesia. Y a nosotros, como nos gusta lo fácil, mandamos la ofrenda de manera ingenua. El apóstol dijo: en estos tiempos hay falsos profetas, y nos anunció que en este tiempo habría falsos maestros que iban a introducir encubiertamente herejías destructoras. Seamos cautos y seamos críticos. Leamos, comamos la palabra del Señor. El día de hoy estamos viviendo momentos difíciles en nuestro país, amigos y hermanos, familiares. Y tenemos que ser sabios. Y tenemos que acercarnos a una urna a dar un voto con el discernimiento del Dios eterno al que le servimos. Amados amigos, amados hermanos, yo quisiera referirme a dos perfiles y quiero compartírselos a ustedes el día de hoy. Quiero compartirle dos perfiles y quisiera que usted lo analice. Por ejemplo, la palabra perfil. ¿Qué es un perfil? Un perfil no es otra cosa que las características o los rasgos, ¿sí?, que tiene una persona y por lo cual la gente le conoce. Son las características o los rasgos que tenemos por los cuales la gente nos conoce, nos identifica. Yo quiero hablarles del perfil de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen las Escrituras acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Bueno, vamos a las Escrituras. Abramos el libro de Isaías, capítulo número 7 y verso número 14. Isaías capítulo 7, verso 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí
que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. La palabra Emanuel traducida al español es Dios con nosotros. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emanuel. Dios con nosotros. Usted y yo conocemos la historia. En el libro de Mateo señala que el ángel se le aparece a la Virgen y le habla. Y usted sabe la historia. Entonces, desde ya, en el tiempo que nuestro Señor Jesús iba a pasar de lo invisible a lo visible, ya la gente desde allí tenía que dar un señalamiento y decir: alto, alto. Los profetas dijeron que una virgen iba a dar a luz. Y esta mujer llamada María ha sido virgen, no ha sido tocada. Y ha concebido y va a dar a luz. Ya desde allí, ¿sí? Hay una característica y se está señalando el perfil, se está formando el perfil de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice un par de capítulos más adelante, en el capítulo número 9 de Isaías mismo, en el verso 6, anuncia o dice de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La Biblia mismo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo número 1, y en el verso número 32 y 33, dice de esta manera, anunciando el cumplimiento de lo que dijo el profeta: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Lucas capítulo 1, verso 31. Y llamarás su nombre Jesús. Verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Imagínense, otra prueba, otra señal fehaciente que estaba enfocando a que el niño que iba a nacer de aquella mujer que había sido virgen era el Salvador. Era, aleluya, el mismo Dios hecho carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pienso que para muestra un botón y ya son dos. Ya la gente debía de haber dicho: alto, no queremos más señales, ya con eso nos basta. Pero bueno, sigamos viendo más el perfil de Jesús. La Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo número 9 y en el verso número 36, podemos ver, ¿sí?, lo que dice. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Otra característica de Jesús
de nuestro Señor Jesucristo, que era un corazón lleno de compasión por ver, ¿sí?, la situación en la que los hombres moraban en aquel tiempo. Dice que estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, sin dirección, sin rumbo, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. Necesitamos a Jesucristo en nuestros corazones para que Él nos dé el enfoque correcto para poder dar los pasos correctos en nuestro tiempo de desarrollo y vida aquí en la tierra. Pero bueno, la Biblia a través del profeta decía que la Virgen iba a dar a luz. La Biblia a través del profeta indicaba que su gobierno iba a ser establecido en la tierra. Que eso fue lo que vino a hacer Jesús. La Biblia nos muestra que tenía compasión con las personas porque estaban sin control, dispersas. 3. Vamos a ver un cuarto. El número 4, según el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1 y en el verso número 5, la Biblia nos dice de la siguiente manera: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, aleluya, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al que nos amó. Otra característica de nuestro Señor Jesucristo es que nos amó tanto al punto que entregó su vida por la suya y por la mía. Esta es la cuarta. Nos amó en gran manera. Vamos a ver otra característica del perfil de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, volviendo a Mateo, en el capítulo número 9 y en el verso número 35, Mateo capítulo 9, verso número 35, la Biblia también nos da otra característica, otro rasgo dentro del perfil de nuestro Señor Jesucristo. 9:35 de Mateo dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Otra característica, otro rasgo de nuestro Señor Jesucristo: Él vino a sanar todo tipo de enfermedad y todo tipo de dolencia que tenían las personas. Estaba profetizado que por sus llagas nosotros íbamos a ser sanados. Y aquí nos indica la Escritura, Mateo capítulo 9, verso 35, que Jesucristo estuvo sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 5. Vamos a ver una sexta. Marcos capítulo número 1. Evangelio de San Marcos capítulo número 1 y en el versículo número 32. Dice de la siguiente manera, Marcos capítulo 1, verso 32 al 34, dice así: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y echó fuera muchos demonios. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo vino a darle con todo
al reino de las tinieblas que tenía subyugado las vidas de muchas personas. Estaban endemoniados y Él que tenía compasión y Él que nos amó tanto y Él que solamente vino a hacer lo bueno, los liberaba de los demonios. Gloria a su nombre. Usted ve los distintos rasgos y características de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver otra. Jesús vino a resucitar muertos. Y tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la hija de Jairo, aquel principal de la sinagoga, que su hija estaba agonizando. Y él fue a buscar a Jesús. Y Jesús se la resucitó, porque eso es lo que él hace, lleno en compasión, lleno en amor, lleno en autoridad y poder que le daba vida a los muertos. Otro, en el camino, ¿verdad?, de Naín, iba una viuda a enterrar a su hijo. Y aparece Jesús y le dice, tranquila. ¿Cómo le va a decir tranquila? En una situación su hijo único iba a enterrarlo. Pero así es Dios. Así es Jesús. Se aparece en los tiempos cuando más le necesitamos. Y le resucitó a su hijo. Gloria a Dios. Otro. Usted y yo lo conocemos. Juan capítulo 11. La historia de Lázaro. 4 días de muerto. Y él llega y lo levanta, lo resucita. Usted ve, las escrituras señalaban, las escrituras daban las características de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Si Jesús estuviera en este tiempo, sin temor a equivocarme y llegar a tiempo de elecciones, todos votaríamos por Jesús. ¿Sí o no? Dios es bueno, Dios es maravilloso y Dios nos habla siempre a través de su santa y bendita palabra. Muy bien, hemos visto de una manera flash, ¿verdad?, el perfil de nuestro Señor Jesús. Pues ahora les invito a que podamos visualizar también otro perfil. Vamos a visualizar el perfil de un hombre llamado Barrabás. Vamos a visualizar el perfil de Barrabás. El perfil de un hombre que es mencionado en los 4 evangelios. Y los vamos a ver de manera rápida, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo 27, Evangelio de Mateo, capítulo 27 y el versículo número 16. Dice de la siguiente manera: y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Imagínense, un preso famoso llamado Barrabás. Barrabás era un hombre, ¿sí?, que por ejemplo nuestro hermano Lucas, el doctor Lucas, lo llama sedicioso. Véalo usted en Lucas, por favor. Lo llama sedicioso, y la palabra sedicioso significa rebelde, insurrecto y sublevado. Rebelde, insurrecto y sublevado. Eso significa sedicioso. Y eso era este hombre llamado Barrabás. En otras palabras, el hombre incitaba a otros, ¿verdad?, a levantarse en contra del imperio que los estaba gobernando. Ya el imperio lo tenía visto, que él incitaba a las personas a que crean en sus propios ideales, de la misma forma que muchos políticos el día de hoy tratan a través de sus discursos manipular nuestras mentes para canalizar un voto hacia ellos. Así actuaba este hombre llamado Barrabás. ¿Sabes una cosa?
Jesucristo, en Juan capítulo 10, verso 18, dice que a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo. Pregúntele pues a algún político si está dispuesto, ¿sí?, a despojarse de sus bienes y dárselos a los pobres. Los políticos nos ofrecen, los políticos lo que hacen es manipular nuestras mentes. El único, como lo dice el libro de San Juan, capítulo 10 y verso 18, se llama Jesús. Nadie me quita la vida, yo la pongo. Aleluya. Barrabás, estamos viendo, era un famoso ladrón, según Mateo 18:40. En Lucas vemos, ¿sí?, que lo llama sedicioso, o sea, rebelde, insurrecto y sublevado. Ahora, Marcos lo llama homicida. Marcos capítulo número 15 y el versículo número 7 dice de esta manera: y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido un homicidio en una revuelta. Imagínese usted, un hombre que se sublevaba y que sus ideas se las impartía a otros para que se pongan en contra de. ¿No le parece mucha coincidencia en los actuales momentos que hay hombres que buscan una tarima para darte un discurso y ponerte en contra de alguien? Que vienen y te manipulan con una camiseta. No, mi hermano. Nosotros tenemos que tener el discernimiento de Dios. La Biblia dice en el libro de Santiago: el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y en estos tiempos la sabiduría de Dios es tan necesaria para, como atalayas, hablar a nuestros fieles en nuestras iglesias, hablarles a nuestros hijos en nuestra casa, hablarles a nuestros empleados en nuestras empresas, hablarle a nuestros estudiantes en las universidades y en los colegios, aquellos jóvenes que ya pueden ejercer su voto. Imagínense, un preso famoso, un homicida revoltoso, un hombre sedicioso y homicida y un ladrón. Eso era Barrabás. Así lo dice. Busque conmigo Mateo, capítulo número 27. Mateo, capítulo 27. Vamos a leer la escritura. ¿Qué es lo que dice? Verso 11. Jesús, pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Imagínese. Tú lo dices, le dijo el Señor. Pero allí, así como hoy, mucha gente haciendo revueltas, ¿verdad?, poniendo mal a otra persona, hablando mal de otra persona, así estaban, dice en el verso 12, y siendo acusado por los principales sacerdotes, los llamados a ser atalayas, estaban oponiéndose al plan y al cumplimiento del reino de Dios en la tierra. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas te testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Otros estuvieran temblando, pero nuestro Señor Jesucristo
estaba tranquilo porque él conocía el propósito por el cual él vino a la tierra. En el verso, ¿verdad? Número 19, hay algo muy importante que podemos señalar. Dice así: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Dios le revela a la mujer de Poncio Pilato la inocencia de nuestro Señor Jesús. Le reveló que era un hombre justo y se lo dice a su marido. Pero su marido estaba presionado, repito, por aquellos que estaban llamados a ser atalaya, que eran los sacerdotes y los ancianos. El verso 20 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Sí, porque en la fiesta de la Pascua se acostumbraba en aquellos tiempos dar libertad a un reo, a un preso. Y esta gente que querían matar a Jesús, un hombre que tuvo compasión de la gente, un hombre que sanó a los enfermos, un hombre que le dio de comer a mucha gente, un hombre que resucitó a los muertos, un hombre a quien vieron desde su nacimiento que era el Mesías, el enviado de Dios. Pero esta gente quería tener su propia posición dentro del Sanedrín. Quería mantenerse y no quería salir. Querían enquistarse como muchos políticos en estos tiempos que llegan al poder y quieren enquistarse y quieren quedarse para siempre. ¿No les parece que es lo mismo? Simplemente que ese fue el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y este es nuestro tiempo. Que en ese tiempo tenían que votar en ese lugar porque estaban eligiendo o a Jesús o a Barrabás. Eso es lo que estaba pasando. Este hombre se sentía aturdido por la presión de un pueblo que era agitado por aquellos líderes, ancianos y sacerdotes. Al punto que él dice, 21, Mateo 27, 21, y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Oiga, qué tremendo. Y el gobernador les dijo, dice el verso 23, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. ¿Saben que dentro del pueblo de Dios habemos muchos que probablemente vamos a poner una rayita señalando o eligiendo aquellos hombres que en un momento estuvieron en la palestra del poder y quitaron el nombre de Dios de nuestra Constitución? ¿Sí? Ellos sabían que Jesús había sanado a la gente, que tenía compasión, que había libertado a los endemoniados, que había resucitado a muertos. Lo sabían, como muchos hoy lo saben. Muchos hombres que asisten a la iglesia, que son hijos de Dios, que nos consideramos cristianos, pero que probablemente el día domingo elijan una línea que ya se pronunció porque ya estuvo. Y lo primero que hizo fue quitar el nombre de Dios, del Dios al que le servimos. Se puede decir que si vas al templo a levantar tus manos, a alabar a Dios,
y votas por esa gente, ¿qué somos? ¿Hipócritas? ¿Podemos decirnos así? Ellos dijeron: sea crucificado. Eso es lo que va a pasar el domingo cuando un cristiano le dé el voto a una línea que quitó el nombre de nuestro Dios de la Constitución, a una línea que aprobó leyes que promueven la muerte al aprobar la ley del aborto. Usted lo sabe, usted y yo lo sabemos. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios, si estamos respaldando a aquellos que han aprobado la ley del aborto? Aquellos que han estado trabajando de manera silenciosa para infiltrar a través de la temática de estudios en nuestros niños una ideología de género, para que ellos en un tiempo puedan y decidan ser hombres o ser mujeres. Que un niño pueda decir que quiere ser mujer y el padre no puede decirle nada. ¿Eso es lo que tenemos? Eso es lo que estamos viviendo. Conociendo que nuestro Dios es un Dios de vida. Que el Dios al que decimos servirle y al que decimos venir a adorar y alabar el domingo en el templo es un Dios que da vida. Por eso esta palabra, por eso este mensaje, que nos pueda conducir y que le permitamos al Espíritu Santo que nos dé la iluminación para poder ejercer de una manera correcta nuestro voto este día domingo. Barrabás era un ladrón, Barrabás era un homicida, Barrabás era un revoltoso. Jesús dio vida, Jesús compartió pan, Jesús sanó a los enfermos, Jesús libertó a los endemoniados. Pero Poncio Pilatos dice así en el verso 24: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: soy inocente yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo a todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué irresponsabilidad! La Biblia dice que nuestros hijos son de Dios y que a nosotros solamente nos los ha prestado para que como mayordomos fieles los podamos conducir en el camino correcto. ¡Qué irresponsabilidad de esta gente! Dice Pilatos: la sangre de este justo no va a caer sobre mí, yo me lavo las manos. Y ellos dijeron: que la sangre de ese justo venga sobre nosotros. Pero no únicamente sobre nosotros, sino que su irresponsabilidad, su hambre de poder, su hambre de ganar, les impulsa a decir: y que también la sangre de este justo caiga sobre nuestros hijos. ¿Qué culpa tenían los hijos de esta gente cargar con un pecado que ellos no cometieron? De la misma forma, ¿cuál va a ser el futuro que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, si elegimos de una manera incorrecta a una línea que representa a Barrabás? Homicidas, ladrones, homicidas porque aprueban leyes del aborto. Así es, hermanos. Aprueban leyes donde un hombre con otro hombre pueden besarse tranquilamente y nadie les puede decir nada. Cuando la Constitución nuestra,
que es la palabra de Dios, establece que Dios hizo un hombre e hizo una mujer, y que al unirse los dos pueden procrear, pueden multiplicarse y al mismo tiempo formar una familia. ¿Por quién vas a votar? ¿Por quién vas a elegir el domingo? Hoy te presento a Jesús, el que da vida, a Jesús, el que levanta muertos, el que da de comer, a Jesús, el que tiene compasión y el que trae sanidad a los enfermos, el que trae libertad a los endemoniados. Y de este otro lado te pongo a Barrabás, que la Biblia lo llama ladrón, revoltoso, sedicioso, homicida. La decisión está en nuestras manos, amigos y hermanos en Cristo. La decisión está en nuestras manos, y que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a todos nosotros a tomar una decisión correcta para ver a quién vamos a elegir en estas elecciones este 20 de agosto de este año 2023. Que Dios los bendiga, que Dios los ilumine y que Dios me los guarde y me los cubra de todo mal. Amigos y pueblo de Dios, hasta la próxima. Dios les continúe bendiciendo.